Bien, voy a empezar este mensaje a nivel de introducción leyendo algo que encontré en un artículo que fue escrito por Albert Muller. Él es presidente del Seminario Bautista Teológico que está en Louisville, Kentucky, y él escribió un artículo el cual tituló La disciplina eclesial, la marca perdida. Y él dice lo siguiente, dice: el declive de la disciplina en la Iglesia es quizás el fracaso más visible de la Iglesia actual. No estando ya más preocupada en mantener la pureza en su confesión o estilo de vida, la Iglesia actual se ve a ella misma como una asociación voluntaria de miembros autónomos con una mínima responsabilidad moral frente a Dios y mucho menos los unos con los otros. Dice, la disciplina eclesial regulativa y restauradora no es para muchos miembros una categoría significativa ni tan solo un recuerdo del pasado. La generación presente de ministros y miembros está virtualmente sin la experiencia de una disciplina eclesial bíblica. Lo que es el título de este artículo, la disciplina eclesial, la marca perdida, ya lo dice todo. Esa marca que los reformadores entendieron como la tercera marca esencial para la identidad de una iglesia, parece ser que hoy en día está en rápido declive en lo que es la iglesia evangélica y prácticamente se ha convertido en lo que es la marca desaparecida. Pero la verdad es que si la disciplina eclesial es una doctrina bíblica, y así lo creo, y vamos a intentar demostrarlo, la verdad es que estamos forzados por autoridad divina, por autoridad bíblica, la cual se revela en la Escritura, en recuperar lo que es la marca de la disciplina bíblica para el bien y para la salud de la Iglesia de Cristo. Así que lo que veremos hoy como la cuarta marca, o la tercera, ya no sé dónde estamos, de una iglesia saludable, una iglesia básicamente, según lo que la Escritura revela, es la marca de la disciplina eclesial. Y la vamos a analizar desde 3 puntos de vista determinados. Primeramente veremos lo que son las bases bíblicas que tenemos para la disciplina en la iglesia. Después veremos básicamente el propósito que debe perseguirse, que debemos perseguir para la aplicación de la disciplina en la iglesia. Y tercero, cuál es el proceso que debe seguirse al aplicar la disciplina en la iglesia. Así que vamos a considerar el primer punto, y debo disciplinarme hoy en intentar reducir lo máximo posible lo que es el mensaje para dejarles salir a tiempo y no tenerles aquí hasta el año que viene, porque hay mucho que decir en ese sentido. Así que lo primero, lo que es las bases bíblicas que tenemos para la aplicación de la disciplina en la iglesia. Y vamos a movernos en 3 textos, Hebreos 12, 1 Corintios 5 y Mateo 18. Yo los voy a ir guiando cuando vamos a ir tocando cada uno de estos textos. Pero fíjense, lo que es la base bíblica para la aplicación de la disciplina en la iglesia no surge básicamente del pastor, no surge también de la necesidad o del deseo de querer ir disciplinando a todo el mundo, sino que básicamente la primera base bíblica que tenemos es la persona de Dios mismo y nuestra identidad como pueblo de Dios. Esa es la primera base bíblica que tenemos para la aplicación de la disciplina eclesial. Dios y nuestra identidad como pueblo de Dios que somos. Así que va a haber 2 dimensiones en la aplicación de la disciplina eclesial. Bien sabemos, y así lo revela lo que es la Biblia, que nuestro Dios es un Dios santo. Que nuestro Dios es un Dios que los ángeles que estaban alrededor del trono celestial cantaban en Isaías: Santo, Santo, Santo. Muchas veces lo que es el atributo de santidad a Dios está clasificado dentro de lo que son los atributos morales de Dios. Pero la santidad de Dios se refiere a aquel atributo que habla de la consagración de Dios a sí mismo. La consagración de Dios como un Dios santo, el cual es consagrado a Él y es separado y distinto del pecado y es consagrado Él mismo para su propia gloria y para su propia honra. De tal manera que esta santidad de Dios, fíjense que en la Escritura es la base y la causa para la santidad misma del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos leer en Levítico 11:44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros os santificaréis y seréis santos. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy santo.
Y llegamos al Nuevo Testamento, lo que es a la iglesia, al pueblo del nuevo pacto, y Primera de Pedro 1:15 toma el versículo de Levítico y dice lo siguiente, lo aplica al pueblo de Dios y dice, sino como aquel que os llamó es santo, ese es Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, fíjense que hay algo esencial en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como ahora en el nuevo, la iglesia de Cristo, está marcada por una pureza distintiva, por una pureza moral que obviamente no es el trabajo de uno mismo, sino que proviene y es el resultado de la obra redentora de Dios en nuestras vidas, de aquel que nos ha llamado, de aquel que nos ha redimido, porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. Así que fíjense que, hermanos y hermanas, sin lugar a dudas, estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser consagrados, estamos llamados a apartarnos de lo que es el pecado y vivir una vida de consagración para la única gloria y honra de Dios en todas y cada una de nuestras maneras de vivir, sin excepción alguna. Nada queda fuera de la consagración que Dios ha obrado en nuestras vidas por la gran obra de redención en Cristo Jesús. Y fíjense que si esto es así, si estamos llamados a ser santos, lo que va a ser la disciplina eclesial va a ser una de esas herramientas que el gran arquitecto de nuestra redención, Dios mismo, va a tener en su caja de herramientas para ayudar, para formar, para mantener la pureza de la esposa de la iglesia de Cristo. Va a ser una de esas herramientas para salvaguardar y para ayudarnos a crecer en santidad y en consagración a aquel Dios que nos ha llamado y a aquel Dios que nos ha redimido. Por lo tanto, fíjense, como Dios santo, la disciplina será su derecho soberano en relación a su carácter moral y en relación a aquel pueblo al cual ha redimido y ha santificado. Va a ser esa herramienta que nos ayudará en ello. Pero en muchas ocasiones, cuando hablamos de disciplina, y cuando hablamos de disciplina eclesial, malas connotaciones suelen venir a nuestra mente. Hablamos claramente en disciplina, parece ser que siempre aparecen términos o connotaciones negativas en relación a la disciplina. Y fíjense que la Biblia no lo ve desde este punto de vista. Porque lo que es la base bíblica no solamente es que Dios es santo y nos llama a nosotros a ser santos, sino que la aplicación de la disciplina se da dentro de un contexto que se llama un contexto paterno filial. Es decir, la aplicación de la disciplina de Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos e hijas que somos. Si van al Antiguo Testamento, el libro de Proverbios está lleno de lo que son exhortaciones de disciplina del padre y de la madre al que es a los hijos. Y fíjense que cuando tomamos lo que es la palabra disciplina en el original, en el griego, esa palabra básicamente forma parte de una familia de palabras de la cual se derivan otros muchos términos. Términos como, por ejemplo, pedagogía se deriva de la misma raíz. Términos como tutor, instructor, pedagogo. Fíjense que esta es la palabra precisamente que utiliza Pablo en Gálatas 3:24 cuando dice que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ha sido nuestro ayo, nuestro instructor, nuestro guía para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo. La palabra ayo que se utiliza ahí proviene de la misma raíz de la cual se deriva la palabra disciplina. Y fíjense que también viene de la misma palabra de la cual surge el término infante. Es decir, aquel básicamente que es infante y necesita corrección, necesita instrucción, necesita educación para crecer y progresar en la vida. De tal manera que dentro del contexto grecorromano lo que era la disciplina era más bien entendida como aquel entrenamiento, aquella instrucción, aquella educación dada al niño para que pueda crecer y progresar. O cualquier cosa que un adulto básicamente necesitaría para cultivar y formar su alma, corregir errores. Por tanto, fíjense, cuando entendemos la disciplina desde este punto de vista, nos damos cuenta de que la disciplina no tiene tanto connotaciones negativas, sino connotaciones de corrección, connotaciones de educación, connotaciones de formación. De ahí que se derivó básicamente tiempo atrás el concepto de disciplina correctiva y formativa. Es decir, puede ser
Un acto disciplinario, básicamente, que un hermano se siente con otro hermano, básicamente, y habla y le diga, hermano, creo que aquí estás equivocado, aquí has fallado, eso está mal, e intenta de esta manera ganar al hermano. Tiene una idea de formación, de educación, de instrucción, de corrección. Y eso es precisamente lo que el padre hace con el hijo, dentro del contexto de familia. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros, con su iglesia, como hijos que somos de Él. Fíjense, hay un texto que es clarísimo en esto y es Hebreos 12. Vayan a Hebreos 12 y los versículos básicamente del 3 en adelante. Y fíjense que ahí en Hebreos 12, de las 6 veces que la palabra, el nombre disciplina aparece en el Nuevo Testamento, 4 de ellos están aquí en Hebreos 12, en el versículo 5, el versículo 7, el versículo 8 y el versículo 11. De los 6 veces que el nombre disciplina es usado en la Biblia, 4 de ellos aparecen aquí en Hebreos 12. Y fíjense que el autor de Hebreos empieza básicamente hablando primeramente de considerar a Cristo. Fíjense el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ejemplo que toma el autor aquí es la disciplina del sufrimiento que Cristo sufrió en aquella cruz. Y después de esto lo va a usar para llegar a lo que es la disciplina que Dios como Padre aplica a los suyos. Y lo primero que nos damos cuenta que es algo esencial es que vemos que Dios ejerce la disciplina como Padre porque nos considera sus hijos. Fíjense los versículos del 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Fíjense que muchas veces lo que es el hecho de que Dios tome su vara y su cayado, ¿vale? Es para mostrarnos el hecho de que somos sus hijos cuando Él aplica disciplina. Es más, esa disciplina aplicada muchas veces en nuestra vida por parte de Dios es la muestra de nuestra pertenencia a Dios como hijos e hijas. Los versículos del 9 al 10 pone el ejemplo de una familia. Pone el ejemplo de que los padres básicamente que tuvimos aquí en la tierra ejercieron disciplina, no perfecta, se equivocaron muchas veces, pues cuánto mayor y mejor será la disciplina ejercida por nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Pero ahora fíjense que el contexto es un contexto de amor. El amor ejerce esa disciplina para corregir y para formar. Dios como Padre nos ama y hace eso en nuestras vidas. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es para que salgamos totalmente abatidos. No, fíjense que el objetivo es bien claro. Fíjense el versículo 11. Dice, es verdad, o a partir del 10, y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, fíjense, para que participemos de ¿qué? Dice el versículo 10, para que participemos de su santidad. Fíjense que el objetivo de la disciplina es para que participemos de la santidad de Dios, para que crezcamos, para que básicamente progresemos en justicia y en santidad. Y eso, hermanos, es algo maravilloso, es ese ejemplo de disciplina amorosa, la cual corrige y forma de manera positiva. Es sorprendente ver el hecho de que Dios mismo, siendo el Dios soberano, es también nuestro Padre, el cual nos considera, aquellos que por naturaleza éramos hijos de ira, por la redención que tenemos en Cristo, nos considera sus propios hijos y sus propias hijas. Y no nos deja sin disciplina, no nos deja que andemos de cualquier manera, sino que en algunas ocasiones aprieta. ¿Pero por qué? Aprieta porque considera a aquellos que somos redimidos en Cristo sus hijos, para que crezcamos en justicia, en santidad, a la imagen de aquel que nos ha redimido. A veces es necesario que el metal sea puesto en lo que es en fuego ardiente para poder ser moldeado, y a veces no gusta, pero es necesario. Ahora la cuestión es cómo Dios disciplina. Bueno, debemos ser cuidadosos en decir cómo Dios disciplina. Pero no podemos ir a cualquier hermano que está pasando una situación difícil y decir, ven, eso es porque te has equivocado y Dios te está disciplinando, ¿ya? O yo he cogido una gripe este fin de semana, notan, ¿ya? Decir, pues es porque has pecado, ahora toma, te hago la disciplina de la gripe. No es así, debemos ser cuidadosos. Pero una de las maneras como Dios disciplina, hermanos y hermanas, es en esa segunda dimensión, dentro de lo que es el cuerpo y el contexto de la iglesia.
Fíjense, de la misma manera que Dios ama y disciplina a los suyos, de la misma manera la Iglesia ejerce la disciplina como parte integrante de su responsabilidad, tanto teológica, porque tenemos unas bases bíblicas, como parte de su responsabilidad moral. Fíjense, los textos base que tienen ahí en el boletín, lo que sería Hebreos 12, Mateo 18, 1 de Corintios 5, 1 de Timoteo 1:20, 2 de Tesalonicenses, hay varios textos. Todos estos textos nos hablan de la aplicación de la disciplina dentro del contexto de la Iglesia. Así que fíjense lo sorprendente y lo maravilloso que es esto, hermanos. Lo que debemos entender es que lo que es la Iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo y aquella iglesia local en la cual nosotros nos reunimos, y el ejercicio en algunas ocasiones cuando conviene de la disciplina eclesial dentro de ese cuerpo, es un medio de gracia que Dios ha dado a los suyos. Es un medio de gracia para que podamos crecer en justicia y en santidad en la imagen de aquel que nos ha creado, hermanos y hermanas. Y eso proviene de algo importante que dijimos hace 2 semanas, de la última marca que vimos, lo que era la membresía en la iglesia local. Entender de que cuando somos miembros de una iglesia local estamos en relación de pacto con Dios y en relación de pacto los unos con los otros. Entender de que todos, y sin ninguna excepción, todos que somos miembros de la iglesia, somos responsables del funcionamiento de la iglesia, sin excepción. Y somos responsables del funcionamiento de la iglesia tanto en justicia también y en santidad. Esa relación de pacto, hermanos y hermanas, era entender lo que dijimos, el hecho de que somos responsables y guardianes de la vida de mi hermano y mi hermana con la cual estoy en relación de pacto. Y en algunas ocasiones cuando esa disciplina es ejercida como ese medio de gracia, esa disciplina formadora y correctiva, es decirle al hermano o a la hermana donde eso se ejerce, es decirle, te amo y quiero que crezcas en santidad, te amo y quiero que crezcas en justicia, te amo y quiero que guardes tu pureza, por eso se actúa de esta manera. Te amo porque no quiero que te pierdas, te amo y quiero que crezcas y guardes esa santidad en la cual te ha sido dada por esa obra redentora. Que guardes esa pureza y que no desmayes en tu camino. Te amamos, hermano, y esa disciplina a veces es necesaria ser ejercida. Pero esa es la idea, de la misma manera que Dios es Padre, lo hace con nosotros, la Iglesia ejerce. Eso es la primera base bíblica que tenemos, Dios y nuestra identidad como pueblo. Pero hay una segunda base, porque alguien puede preguntarse, ¿qué tipo de autoridad tiene la Iglesia para hacer esto con mi vida? ¿Saben? Quizás si alguien de afuera me escucha este mensaje y dice, bueno, estos de aquí están tarados, ¿ya? Estos son una secta, seguro, ya no te metas ahí porque son una secta. Lo que es triste es que muchas veces la pregunta de qué autoridad tiene la Iglesia para hacer esto con mi vida, muchas veces y tristemente viene de los propios cristianos. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para decirme qué es lo que es correcto o no es correcto en mi vida? Y mucho menos de corregirme. Fíjense de que el tiempo en el cual estamos viviendo no ayuda a eso. Vivimos en un tiempo, ya lo saben, posmoderno, donde no hay verdad absoluta ninguna. Y menos en el ámbito moral y en el ámbito religioso no hay verdad absoluta ninguna. Y ciertas cosas quedan dentro de mi vida y mi ámbito privado. ¿Y quién me va a decir qué es correcto y no es correcto en ese aspecto? Pero fíjense que la Biblia entiende que no hay ningún aspecto de nuestras vidas, una vez estamos en el pueblo de Dios, que quede fuera de la responsabilidad de la congregación a la cual pertenecemos. A veces le decimos a los jóvenes, cuidado, cuidado cuando escojas a tu pareja. Escojas a quien quieras, pero en el Señor. Porque si no es así, quieras o no, esto va a afectar a tu vida y va a afectar a la vida de la iglesia a la cual perteneces, de una manera u otra. No queda fuera de esta relación de pacto. Pero fíjense, déjenme que les diga cuál es la autoridad que la iglesia tiene. Es la autoridad misma de Cristo y la presencia de Cristo en asuntos disciplinarios de la iglesia.
Fíjense, hay varios textos en ello. En 1 Corintios 5:4, fíjense lo que dice Pablo. Dice, pero ustedes estén en Mateo 18. Yo les leo 1 Corintios 5:4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu. Y fíjense ahora, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, tal sea entregado a Satanás, aquel que había cometido fornicación, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de Cristo está presente en ese asunto disciplinario. Pero ahora hay un texto que es clave en eso, y es Mateo 18. Así que busquen Mateo 18. Y fíjense que en Mateo 18 nos encontramos quizá uno de los 3 versículos más descontextualizados de la Biblia. Ya los buscan, no se lo voy a decir. Pero fíjense que en Mateo 18 hay un texto que todos conocemos. Si un hermano peca contra ti, ¿qué es lo que has de hacer? Ve y habla con el hermano. Si no te escucha, después, ¿qué es lo que has de hacer? Pues coge 2 o 3 testigos y habla con él. Si no te escucha, ¿dónde llevas al hermano? Delante de la congregación. Y si no te escuchan, ¿dónde esténlo? Por publicano y por pecador. ¿Tienen ese texto en mente, no? Esos son Mateo 18, los versículos del 15 hasta el 17. Primero tú con el hermano, después 2 testigos y después, si no escucha, a la iglesia. Y si no, tenlo por publicano y pecador. Pero ahora, después de ese argumento, fíjense entonces lo que dice Jesús en el versículo 18. Después de decir esta cadena, ese proceso, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese texto está en contexto de ese ejemplo de disciplina. Primero con el hermano, después en testigos y después la congregación. Y aquí Cristo dice, de cierto os digo, que la decisión que toméis, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La decisión que toméis tiene el soporte del mismo cielo. En asuntos disciplinarios. La razón es porque es así. Y la razón de ello, hermanos, de que existe ese soporte divino, es porque si lo piensan, lo que es la iglesia es la depositaria de la revelación divina. Lo que es la iglesia es aquella que tiene las enseñanzas ¿de quién? Las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Cristo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mediante los apóstoles, quedado todo inscrito por inspiración. Y la iglesia tiene las enseñanzas del Maestro y tiene, por lo tanto, la autoridad de poder decir lo que es correcto y lo que no es correcto, de qué manera se actúa y de qué manera no se actúa, sobre todo en aquellos que son miembros del cuerpo. Fíjense el versículo 19. Jesús dirá, lo digo de otra manera. Fíjense cómo empieza. Otra vez os digo. Esas palabras es como si Jesús dijese, es un paralelo con el 18. Es como Jesús dijese, os lo voy a decir de otra manera. Es como si os he dicho que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo en asuntos disciplinarios. Digo, os lo voy a decir de otra manera. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, paren aquí, ¿cuál es cualquier cosa que pidieren en ese contexto de Mateo 18? No es cualquier cosa que pase por la cabeza, es cualquier cosa en ese contexto de disciplina. Cuando 2 o 3 en esa iglesia que se reúne se ponen de acuerdo en asunto, en el proceso de disciplina que se está siguiendo con ese hermano el cual ha seguido ese proceso, y en oración buscan y piden la voluntad del cielo mismo, como acaba el versículo 19, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la autoridad que se tiene en esto? Fíjense el versículo 20. ¿Por qué? ¿Ven ahí el por qué? Esta es la causa. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué es lo que dice Cristo? Allí estoy yo en medio de ellos. Cristo siempre está menos en nosotros por espíritu, pero ahí está en el contexto de la disciplina. Cuando en esos asuntos disciplinarios la iglesia se reúne y piden y buscan la voluntad de Dios de cómo seguir ese proceso disciplinario con el hermano o hermana, buscan entonarse con lo que es la voluntad de Dios, Cristo dice, yo estoy ahí en medio de ellos. Mi autoridad es ejercida por esa iglesia que ora y aplica la palabra divina del cielo en ese asunto de disciplina. Es tan importante que sí, Cristo está siempre, pero es tan importante el asunto disciplinario que dice, yo estoy allí. Y esa es la autoridad, hermanos y hermanas, que tiene la iglesia al aplicar esto. La autoridad misma de Cristo como Señor de la iglesia.
Y el hecho de que Cristo diga en estos asuntos, yo estoy ahí, debe hacernos entender, hermanos y hermanas, la solemnidad y la importancia de lo que es asuntos disciplinarios en la iglesia. No es cualquier cosa. Es algo serio, porque fíjense, esa palabra de yo estoy en medio de ellos en el Evangelio de Mateo toma un matiz importantísimo. Ya nos lo ha dicho en el principio del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Mateo de Jesús? Él es Emmanuel, Dios con vosotros, Dios en medio de vosotros. Y su nombre será, ¿qué? Jesús, ¿por qué él qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo mismo, Dios mismo, vino a morar con nosotros, ¿para qué? Para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos del pecado. ¿Cómo Cristo no va a estar presente en asuntos que tratan con la misma pureza y santidad de aquellos que Él mismo ha lavado y ha redimido? ¿Cómo Cristo no va a estar interesado en la pureza de su propia esposa? De la esposa que Él mismo ha declarado que va a presentar sin mancha y sin arruga delante del Padre. Yo estoy en medio de ellos. Y fíjense, hermanos y hermanas, que esa base bíblica de la autoridad de Cristo es importante y nos demuestra esto. ¿Y por qué? Porque hay una tercera base que no la voy a explicar, la voy a ir desarrollando a partir del segundo punto. Es la base del Evangelio de gracia. La aplicación de la disciplina con esas bases bíblicas, quién es Dios y nuestra identidad como pueblo, la autoridad de Cristo en medio de esos asuntos, el ejercicio de esta disciplina, hermanos y hermanas, demuestra el Evangelio de gracia que ha tocado nuestras vidas. Porque los principios del Evangelio van a estar detrás de esa disciplina, van a estar detrás de mostrar el pecado, pero van a estar detrás de mostrar lo que es ese amor, esa misericordia, ese perdón, esa restauración. La aplicación de esa disciplina va a mostrar un Evangelio vivo dentro de la iglesia local. Por eso, si alguien visita iglesia, si alguien está buscando iglesia en ese sentido, una iglesia que no quieres es una iglesia que no tiene disciplina en absoluto. Miren una familia sin disciplina. Al principio todo parece muy divertido, pero mírenla 20 años después. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con esos hijos que crecen sin ningún tipo de disciplina correctiva y formativa? Si se quiere una iglesia sana, debe ser una iglesia que aplica el Evangelio, y uno de los aspectos es en la aplicación de esa disciplina. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, los principios del Evangelio están ahí detrás. Y fíjense, déjenme que se lo muestre en el momento. Segundo punto, hemos visto ahora las bases bíblicas que tenemos. Dios, nuestra identidad como pueblo, la autoridad de Cristo y ahora lo que es el Evangelio de gracia. Pero ahora vamos al propósito, los propósitos que debemos perseguir en la aplicación de lo que es la disciplina en la iglesia local. Fíjense, el primer propósito que debe perseguirse es claro, es el propósito de restauración y reconciliación del pecador. Restauración y reconciliación del pecador. No se olviden, hermanos y hermanas, que la disciplina, como les he dicho, es disciplina correctiva, no corrosiva. No confunda la palabra, ¿eh? Es formativa, no deformadora. Es restauradora, no destructora. Es reconciliadora, no recriminadora. Lo que es la disciplina va a lidiar, sí, con asuntos de pecado. Si lidia con la pureza del pueblo, va a lidiar con asuntos de pecado, pero siempre con objetivo de restauración y reconciliación. Y digo esto porque algunas veces se entiende lo que es la disciplina como si fuese la quema de la Santa Inquisición, como si fuese básicamente los juicios de las brujas de Salem, como si fuese básicamente aquel cazador que básicamente lo que hace es cazar su presa y una vez la ha cazado, la diseca, le corta la cabeza y la pone en la pared disecada, ahí en el muro de los triunfos, mostrando su triunfo a todos y mostrando de esta manera su supuesta santidad y el fracaso de aquella persona disciplinada. No, la disciplina nunca va a ir por ahí. La disciplina va a tener un corazón amoroso y un corazón de restauración y de reconciliación de aquella persona que ha fallado. Fíjense en 1 Corintios 5. Ese texto es claro. Vayan a 1 Corintios 5, hermanos y hermanas. Y es un texto, básicamente, ustedes ya conocen la iglesia de Corintios, que lucía por sus dones y por otras muchas cosas también, ¿no? Pero fíjense qué es lo que sucede. Fíjense cómo la disciplina básicamente va primeramente a lidiar con el pecado.
Y lo que sucedía ahí es que la iglesia de Corintio estaba permitiendo lo que era pecado de fornicación dentro de la misma iglesia, el incesto. Fíjense el versículo 1, dice el capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero fíjense lo que dice, ni aún se nombran los gentiles. Ustedes piensen en el contexto del primer siglo grecorromano. Lo que era la cultura grecorromana básicamente no se caracterizaba por su pureza y pulcritud, y menos a nivel sexual. Tenían cualquier tipo de pecados y cualquier tipo de libertinaje sexual. Pero es que Pablo aquí les dice es que los que hay entre vosotros, ni aún en los gentiles, ni aún en la cultura de alrededor se nombra. Y lo que es peor es el versículo 2. Fíjense, y vosotros estáis envanecidos. Dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando Pablo dice, estáis envanecidos, la palabra que Pablo está utilizando ahí es la palabra de jactarse. Os estáis jactando del asunto, os sentís gloriosos, os sentís orgullosos de que eso esté en medio de vosotros. Es como si Corintios en aquel momento dijese, wow, qué bien que lo estamos haciendo. Somos una iglesia totalmente progre, totalmente adaptada a la cultura que nos ha estado y que nos ha tocado vivir, progresivos y adaptados al tiempo de hoy. Y Pablo les dice, ¿progresivos y adaptados? Pero que no os dais cuenta ni que ni aún los gentiles hacen eso. Vuestro nivel moral ha caído por debajo del nivel moral de la sociedad en la cual estáis viviendo. Y fíjense que por tristeza hoy en día muchas de esas cosas se están dando en la iglesia. Aquellas iglesias que saben que aceptan la homosexualidad como que no es ningún tipo de pecado, no es pecado delante de Dios, sino que aceptar eso básicamente es señal de que la iglesia se está actualizando a lo que es la sociedad y el tiempo que le ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque como me dijo un hermano, ¿sabes qué, Rubén? Hoy en día hay diferentes tipos de familia y debemos aceptar todos los tipos de familia, hombre, hombre, mujer, mujer. Señal de actualización al día de hoy. Es lo que un autor ha llamado como el triunfo de lo terapéutico. Fíjense lo que dice. Dice, los miembros de una iglesia pueden hacer elecciones pobres, fallar en vivir en relación a ciertas expectativas, estar inadecuadamente actualizados, todos menos pecar. Es decir, hoy en día pues uno puede hacer fallos, puede estar inadecuadamente actualizado como si fuera la aplicación de un móvil, ¿ya? Hace cualquier tipo de cosa, todo menos pecar. Pero fíjense que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La disciplina básicamente mostrará algo, mostrará que hay cosas que no pueden estar en el pueblo de Dios y punto. Que son una ofensa a la santidad misma de Dios y punto. Y la disciplina será el remedio, la manera en como el cual ese pecado será removido de la tierra santa del pueblo de Dios. Porque fíjense qué es lo que hace entonces Pablo en los versículos 3 y 4 de 1 de Corintios 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal ha hecho, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, públicamente la congregación, y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, tengo tiempo de desarrollar esto, sacado de la comunión de la iglesia, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se dan cuenta? La disciplina es la manera en que se saca esto de en medio. Ahora la cuestión es que alguien quizás está pensando, bueno, ¿en qué tipos de pecados deben disciplinarse? ¿Ya? Pero quizá aquí aquel que arrancó la hoja del himnario está pensando, madre mía, la que me va a caer encima. Pero básicamente fíjense que lo que es la Biblia no da una descripción así clara, pero muestra varios pecados. Muestra lo que es los pecados sexuales, muestra básicamente los son pecados de pereza al nivel de trabajar, ¿ya? En los tesalonicenses, pecados de división, pecados de blasfemia, pecados de lo que es herejía a nivel de enseñanza, pecados de desobediencia. Después tocamos Mateo 18, si el hermano peca contra ti sin definir. Y vamos al Sermón del Monte, alguien que insulta al hermano, alguien que se enoja con el hermano, alguien que habla de una manera incorrecta al hermano. Todo esto puede ser sujeto a lo que es asunto disciplinario. Pero fíjense, hay tres cosas, tres patrones que parecen surgir de esos pecados puestos a disciplina. Unos que son explícitamente públicos y conocidos en la congregación.
2, que son pecados visibles y evidentes. Y 3, que parece ser que son pecados continuos en el tiempo con un carácter de no arrepentimiento marcado. Públicos, evidentes y sin arrepentimiento. Así que el que arrancó la página, que no se preocupe, ¿ya? Pero fíjese que incluso en esas situaciones el objetivo, como les he dicho, es el objetivo de restaurar y reconciliar. Incluso, hermanos y hermanas, incluso cuando se quema el último cartucho de la disciplina, es decir, la reunión congregacional y la excomunión de esa persona de lo que es la comunión del cuerpo. Ese es el último cartucho, hay un proceso, ya lo explicaré, ya no vamos directamente ahí. Pero incluso ahí se busca la restauración y la reconciliación. Fíjense, 1 Corintios 5:5, lo hemos leído. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay un resultado, un propósito, a fin de que haya una restauración. Primera de Timoteo 1:20, lo mismo, fíjense, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, fíjense ahora el propósito, para que aprendan a no blasfemar. Existe un propósito de restauración, de que esto cambien, para que aprendan. Estoy sudando mucho aquí, esto me va bien, porque me deja salir la gripe y el resfriado. Si la semana que viene hay menos gente aquí es porque les infectaba a todos, ¿eh? Pero fíjense, hay unos textos que nos muestran claro esa reconciliación y restitución. Unos Gálatas 6:1, ¿ya? Que no tengo tiempo de desarrollarlo, tengo que ser disciplinado, me quedan 10 minutos en ese sentido. Pero es aquel texto que Pablo dice, bueno, si algún hermano os ha hallado en falta, ¿qué es lo que debéis hacer? Dice Gálatas 6:1, vosotros restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también ¿qué? Tú también caigas. Lo que está diciendo ahí Pablo, el hermano que ha fallado, vosotros que sois espirituales, no que el hermano no sea creyente, sino que en vosotros se manifiesta el fruto del Espíritu y el hermano no ha sido así, ha fallado, pues vosotros restauradle. Ese vaso frágil ha sido resquebrajado. Restauradle la situación inicial antes de ese pecado. No dejéis que ese vaso por el cual Cristo murió y lo hizo nuevo, no dejéis que se rompan 1000 pedazos, restauradle, pero consideraros a vosotros mismos porque no estáis libres tampoco de ello. Por eso la disciplina nunca es un dedo que acusa, sino que es una mano que se extiende. Nunca es un dedo que hunde, sino que es una mano que se extiende, restaura y acerca para reconciliar. Y fíjense qué grandiosos que esto de Gálatas sea dicho en el contexto de Gálatas. ¿Cuál es el tema de Gálatas? La justificación, ¿por qué? La justificación por la fe en Cristo. Y qué mayor acto, hermanos y hermanas, de restauración y reconciliación es la justificación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que por la obra que hizo en la cruz, hermanos y hermanas, fuimos restaurados, limpiados de nuestro pecado borrado, restaurados como no culpables delante de Dios y reconciliados de que ahora tenemos el Espíritu que clama, Abba Padre, delante del Dios soberano, reconciliados en comunión paterno-filial con Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio está ahí detrás? Pero hay otro ejemplo, he dicho que no explicaría y ahora lo acabo explicando, ¿ya? Pero fíjense que hay otro texto, Mateo 18. Lo tienen abierto, ¿no? Mateo 18 ahí. Fíjense, ¿cómo empieza el versículo 15 de Mateo 18? ¿Se han fijado? ¿Cómo empiezan sus Biblias? Empieza diciendo ¿qué? Mateo 18, versículo 15. Paren ahí, por tanto. ¿Qué es lo que quiere decir ese por tanto, hermanos y hermanas? Ese por tanto quiere decir que lo que ahora Jesús va a explicar, el hecho de si un hermano ha pecado contra ti, reúnete con él, si no testigos, si no la iglesia, eso surge como resultado de algo que ha explicado previamente Jesús, en el contexto de los versículos previos. ¿Y qué es lo que Jesús ha dicho previamente a ese asunto de disciplina? ¿Saben lo que ha explicado, hermanos y hermanas? Ha explicado la parábola de la oveja perdida. Ayer el gran tema de si alguno hace algo a uno de esos pequeños y va avanzando y llega, que si uno tiene 100 ovejas y pierde a una, que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y Mateo dice que de esas 100 ovejas una se descarrió, usa un término distinto a Lucas. Lucas usa perder, Mateo descarriar. Cuando la oveja se descarría, ¿qué es lo que hace el pastor?
El pastor va y busca a la oveja descarriada y la vuelve ¿a dónde? La vuelve al redil. Por tanto, si un hermano peca contra ti, repréndele. ¿Qué es lo que más dice? Repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese hermano que peca contra ti es como esa oveja descarriada que se ha ido del redil. ¿Y qué es lo que entonces tú y yo tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer de ese hermano descarriado? ¿Señalarlo? No, como el pastor hizo. Ve, búscalo, restáuralo y vuelva a la reconciliación del redil, que si te escucha has ganado a tu hermano. Fíjense qué principio del Evangelio tan glorioso. Lo que Cristo hizo con nosotros los que nos descarriamos es lo que nosotros debemos hacer en ese acto de disciplina con aquellos hermanos y hermanas que se descarrían. Y no va a ser fácil. La disciplina, como dice Hebreos, en un principio no causa gozo, va a ser difícil. No va a ser fácil porque Pablo, después de decir restauradle, inmediatamente va a decir sobrellevad las cargas los unos de los otros, llevad las cargas de los hermanos y hermanas. Es difícil, pesan, pero cumplid así la ley de Cristo. Y quizá aquí alguien puede pensar ahora, hermanos y hermanas, bueno, pero Rubén, debemos restaurar, reconciliar incluso aquellos pecados que ni son capaces de nombrarse fuera de esas puertas. Incluso debemos buscar restauración y reconciliación en esa aplicación de disciplina por esos pecados que ni pensaríamos nunca. Y déjeme que les responda con el Evangelio. Déjeme que les diga, miren a la cruz del Calvario. Miren a lo que Cristo hizo en aquella cruz. Y cómo Cristo nos restauró, no haciendo un patchwork de nosotros, sino haciéndonos una nueva creación de todos y cada uno de los cuales fuimos salvos. En el cual Dios mismo se está reconciliando con nosotros por medio de Cristo Jesús. Y en ese momento, Cristo, ¿qué hizo? Fue mirar al Padre, ¿y qué es lo que dijo? Padre, incluso por ese pecado tan oscuro, en la vida de esa persona, en la vida de ese escogido, tengo que sufrir la disciplina de los sufrimientos de la cruz por ese pecado que hay en la vida de ese escogido. Tengo que sufrir la disciplina de la cruz por ese adulterio y esa fornicación en la vida de uno de tus escogidos. Por esa obstinación, por ese maltrato, por esa blasfemia. Tengo que sufrir esa disciplina de la cruz, Padre, por esto. ¿Dijo esto Cristo? Lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo, como dice Pablo, es que Él me amó. Él nos amó. Nuestro Cristo nos amó. Mi Cristo me amó y se entregó por sí. Se entregó a sí mismo por mi vida. Por esos pecados oscuros que ni soy capaz de mencionar, y cada uno aquí tiene los suyos. Pero Cristo nos amó, nos restauró y nos reconcilió con Dios, al cual ahora podemos llamar Padre. Incluso para esos pecados tan oscuros debemos reconciliar. Déjeme que les cambie la pregunta, como Pedro lo preguntó a Jesús, después de ese acontecimiento de la disciplina. Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? ¿Y qué es lo que dijo Cristo? Hasta 70 veces 7. Si has conocido el perdón del Rey en la disciplina, extiendes el perdón y la reconciliación del Rey. Pero el segundo propósito, hermanos y hermanas, que ahora sí que tengo que acelerarme aquí, lo voy a mencionar solo y cerraré con lo último, es la protección de lo que es la santidad de la Iglesia. Hermanos, si queremos una Iglesia sana, debemos ser una Iglesia que cuando toca y pertoca, no siempre, cuando toca y pertoca, debe aplicarse la disciplina. ¿Por qué? Porque eso es lo que guarda la pureza y la santidad de la Iglesia, de la esposa de Cristo. Y una Iglesia sana, hermanos, es una Iglesia que va a ser santa. Es una Iglesia que va en sus fallos, evidentemente, porque no somos perfectos, va a vivir en consagración a Dios, apartado del pecado y para lo que es la gloria de Dios. Porque si no es así, hermanos, hermanas, lo que es el pecado son como esas hierbas malas que se extienden rápidamente y lo que hacen básicamente es ahogar las raíces de cualquier semilla de santidad que haya en el pueblo de Dios. Fíjense en 1 Corintios, ¿qué es lo que sucede ahí? En 1 Corintios 5.
Si lo tienen abierto ahí, después de la disciplina, ¿qué es lo que les dice Pablo en el versículo 7? Les dice, limpiaos, limpiaos. Dice, ¿por qué? Porque vosotros sois nueva masa, coge la imagen del Éxodo, sois nueva masa, sin levadura, sin leudar. ¿Por qué sois masa sin levadura? Aquí la levadura representa ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, ¿qué es lo que dice? Ya ha sido crucificado, sacrificado por nosotros. Dice, gracias al sacrificio del Cordero habéis sido limpiados, hechos nuevos. Por lo tanto dice, permaneced así. No dejéis que el pecado infecte lo que habéis sido hechos en Cristo. Sacarlo de en medio. Y eso tomará a veces lo que es la visión de ser quitado el ministerio público, de la comunión de lo que es básicamente con la mesa del Señor. Eso es lo que aparece en 1 Corintios 10. Pero de no ser así, hermanos y hermanas, como les he dicho, el pecado tiene raíces profundas y fuertes, capaces de absorber todos los nutrientes de santidad en el pueblo. Y se siguen leyendo 1 Corintios 15. Pablo está hasta aquí de esos corintios, porque les dice, ya os escribí esto. Y el problema de Pablo es que vosotros aceptando ese pecado, un pecado que, hermanos, será público y conocido por la iglesia, ¿ok? Dice, aceptando esto, Pablo les va a decir, el problema es que ahora habéis caído en pecado corporativo vosotros, iglesia. La masa se ha leudado. Por tanto, fijaros bien, la disciplina no es fácil, pero va a ser importantísima para mantener lo que es la pureza de la iglesia. Propósito, reconciliar y restaurar ese evangelio funcionando ahí y guardar la pureza de la iglesia. Y por último, ¿cuál es el patrón que debe seguirse? Porque a uno quizá ahora aquí está pensando, bueno, ¿eso quiere decir entonces que debemos entonces poner en disciplina pública cualquier tipo de pecado, ir directamente a la asamblea? Digo, no, hay un proceso. El proceso que debemos seguir va de esta manera, fíjense, bien rápido, de lo privado a lo público, ¿ya? Eso lo digo básicamente porque no se llega un día en una reunión de aquellas de iglesia, que pasa, y pasa. Y no he tenido la mala experiencia, no aquí, gracias a Dios, y uno suelta una bomba en medio de la reunión de iglesia que nadie sabía y ¡pam! Explota la bomba y ¡pum! Se divide la iglesia. Hace pensar en la unidad de la iglesia también, ser sabio, porque entonces si divides la iglesia con la bomba, tú vas a tener que ser puesto en disciplina, porque esto es uno de los pecados en los cuales uno ha de disciplinarse. Pero básicamente, fíjense, hay un proceso general de lo privado a lo público. Cuando el pecado es público o es pecado básicamente de un anciano pastor, suele ser directamente presentado públicamente. Cuidado con lo de los ancianos y pastores, porque Pablo dice, no aceptes acusación de un solo testigo. Han de haber 2 o 3 y debe probarse claramente que es así, debe investigarse y probarse. Y si se prueba que es verdad, entonces va públicamente. Cuidado con lo que son las acusaciones a ancianos y pastores, cuidado en ese sentido. Pero de no ser así el proceso, como he dicho, es de privado a lo público, respetando lo que es la autoridad de lo que son ancianos y pastores, que es lo que nos dice Mateo. Tú y el hermano primeramente, ¿sí o no? Si te escucha bien, si no te escucha, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, 2 testigos, 3 testigos. Si no escucha, entonces, ¿qué hacemos? A la congregación. Se dan cuenta de lo privado a lo público. Y hay mucha sabiduría en eso, hermanos y hermanas. Mucha. Porque si ese proceso se salta, ¿saben lo que pasa? Y yo no voy al hermano, pero voy al otro hermano. Y hablo aquí, y hablo allí, y no sé qué, se convierte en un gallinero de murmuraciones y de críticas que acaban dañando y dividiendo a la iglesia. Y no solamente esto, daña a la persona que tiene que ser disciplinada porque daña su integridad y queda marcada como si tuviese la peste. Y no es eso lo que la disciplina busca, busca restaurar y reconciliar. Y lo otro, vamos de lo privado a lo público, pero vamos también en incremento de medidas disciplinarias. Hablas con el hermano. Te sientas, está mal, hay división, no sé qué, si lo ganas bien. Si no, poco a poco se va aumentando en medidas disciplinarias. Un pequeño grupo, y hay varios en la Biblia, y si no, la congregación. Pero piensen que la disciplina es un proceso, hermanos, hermanas, bíblico, amoroso, humilde, restaurador, reconciliador, pero un proceso va a llegar tiempo. Y déjenme que acabe con 3 palabras, quizá las más importantes para en ese proceso: amor, humildad y sabiduría. Tengamos amor los unos con los otros, humildad cuando el momento de esa disciplina llegue,
y sabiduría de saber cómo aplicarlo. Pero oremos, hermanos y hermanas, para que el Señor nos haga ver que esa disciplina a veces es necesaria. Pero oremos para que esto sea aplicado para la gloria de Cristo, para la gloria de nuestro Dios y para el bien de la iglesia en la cual Dios nos ha puesto.